iglesia, buenos días, ¿cómo están? Good morning, church. How are you today? Es un gusto poderlos ver el día de hoy. We're really glad to have you here and see you guys here. Para aquellos que no me conozcan, que sé que son muchos, soy el pastor asistente Raúl Favila. And for the ones who don't know me, I am the pastor, Raúl. Y hace exactamente 3 años, mi familia y yo llegamos aquí a Mazatlán. And exactly 3 years ago, my family and I came here to Mazatlan. Dejamos atrás una ciudad natal desértica llamada Torreón. And we left our home state called Torreón, Atendiendo un llamado de Dios para nuestras vidas para plantar una iglesia en Caracas, Venezuela. attending a call from God to open a church in Caracas, Lo cual es ya muy cercano. which is very soon. Y hemos estado orando por esta tierra, por esta gente. And we've been praying for this place and for the people there. Y quiero platicarte que hace 8 días el presidente Maduro, el presidente de Venezuela, And 8 days ago, the President Maduro from Venezuela, públicamente entregó su vida a Cristo. publicly he gave his life to Jesus, Pidió perdón por sus pecados y por los de su país. and he asked for forgiveness about his sin and the people there, Y estamos muy expectantes a lo que Dios va a hacer allá. and very expectant of what is going to happen there. Así es que te pido que sigas apoyando en oración por esta plantación que se dará en febrero del siguiente año. So we want to ask you to keep praying for this plantation that's going to be happening February next year. Muy bien, pues de verdad felicidades por estar aquí para escuchar juntos la preciosa palabra de Dios. So really happy to have you here and to share the word with you. Te propongo que que te dispongas, que estés a gusto, relajado, ¿verdad? Para poder escuchar atentamente. And I want to propose that you can relax and be disposed to what the word is going to talk to you about. Dicen que los mexicanos somos los únicos que vemos la muerte de una manera como agradable. ¿Será cierto? They say the Mexicans, we see the death in a very good way. Estaba, por ejemplo, una maestra preguntándole a sus alumnos, There was a teacher asking their kids ¿cómo sería una muerte tranquila para ustedes? and was asking, how will be a calm death to you? Y allá atrás, ¿verdad? Está brincando así, levantando su mano Carlitos. And one at the back was raising his hand, and it was Carlitos. Y dice, como la muerte de mi abuelo, maestra. And he said, like the death of my grandpa. Y luego le dice, ¿y cómo fue la muerte de tu abuelo? Well, how was the death of your grandpa? Ah, bueno, pues es que él se quedó dormido, maestra. And he said, well, he fell asleep. Dice, bueno, excelente respuesta. Y entonces, ¿cuál sería una muerte horrible? And then she asked, well, that was a good way to go, and how would be a terrifying way to go? Y dice Carlitos, pues como la muerte de los amigos de mi abuelo. And then Carlitos said, well, as the death of the friends that were with my grandpa Y ellos, in the ¿cómo car. murieron? Pues iban ahí con mi abuelo en el carro cuando se quedó dormido. And well, the way that they died, well, he fell asleep, and the friends were in the back at the car. ¿Sí es cierto que así somos los mexicanos? Is it true that Mexicans are like this? Bueno, lo importante es que los cristianos no vemos la muerte como el fin de todo, Well, the important thing here is that the Christians, we don't see death as everybody does. sino sabemos que es un proceso. We know that it's a process. Cuando confías que hay una resurrección después de la muerte, es como tener una esperanza firme y no le temes. And when we trust in what's coming on while we die, after we die, that's how we're firm in what's going to happen next. Vamos a ver el caso de unos amigos que no le temen a la muerte, mira ahí en tu pantalla. And we're going to see a case of people who don't fear death, Daniel cuando está en el foso de los leones, which it was Daniel when he was in the den of the lions, él tomó un tiempo para tomarse una selfie. Jonás y el gran pez atrás de él, and Jonas and the big fish behind him. ok, no le temía la muerte, ¿verdad? Solo se sorprendió. He didn't feel death; he was just surprised. Sadrach, Mesach y Abednego en el horno de fuego ardiente. And Shadrach, Meshach, and Abednego in the oven of fire. Se veían tranquilos, ¿no? They look calm, right? Ok. Está también Abraham e Isaac. Isaac ni sabía, ¿verdad? So there's Abraham and Isaac. So Isaac didn't know what was going to happen Está haciendo el saludo. yet. Ah, con 3 dedos. He's just saying hi. David y el león. David and the lion. Ok, bueno, pues sí, se ve un poco asustado. Ezequiel en el Valle de los Huesos Secos. Ezekiel in the valley of death. Casi ya Ezequiel parecía también uno de ellos, ¿verdad?
Ok, Saqueo en el árbol de ahí arriba esperando que pasara Jesús. and sat at the tree, waiting for Jesus to come by. Yo la verdad incluí esa foto porque padezco vértigo y ahí yo me hubiera muerto de miedo. I'm really afraid of this picture because I feel a lot of vertigo when I'm on high places. Ok, creo que son todas, no sé si haya otra. And I think these are all the ¿Son ones todas? we have. Ok. Okay. Bueno, pues exactamente el día de hoy vamos a estar hablando de la resurrección. Este es el tema, si estás tomando nota, la resurrección, una esperanza firme. So this is exactly what we're going to be talking about today. And the topic of today is the resurrection, a firm hope. Como creyentes estamos seguros y convencidos que la resurrección es una esperanza firme. And as believers, we know that the resurrection is a firm hope. Y vamos a estudiar en 1 Corintios 15. And we're going to be reading 1 Corinthians 15. A lo largo del estudio vamos a toparnos con 5 aspectos de la resurrección. And while this study, we're going to be talking about 5 aspects of the resurrection. Muy bien, vamos a comenzar aquí y vamos a leer 1 Corintios 15 del versículo 1 al 4. So we're going to be starting on 1 Corinthians. The people in English can follow along. Como tenemos 58 versículos el día de hoy, solo vamos a estar leyendo en español. And as we have we're going to be reading 55 verses, so we're going to be only reading in Spanish. Las personas de habla inglesa pues pueden seguirnos en sus versiones. And the people who speak English can follow us in English. Ah, se oyó muy padre, ¿verdad? Habla inglesa. Que hablan inglés. Ok, bueno, vamos a leer, dice el versículo 1. Además, os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creíste en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. Vamos a orar. So we're going to pray. Dios, estamos reunidos en tu nombre, Lord, we're gathered here in your name, esperando y pidiendo que nos hables el día de hoy, waiting and asking that you can talk to us, speak to us, que uses tu palabra que es viva y eficaz. to use your word that is alive, Te pedimos que penetre hasta lo más profundo de nuestro ser so that it can penetrate in the deepest of our person, y que cumpla el propósito en nuestras vidas. so you can accomplish the purpose in our lives. Oramos por los méritos de Jesús. And we pray in the merits of Jesus. Amén. Amen. Amén. Bueno, muy bien. La iglesia de Corinto, que es donde está sucediendo esto, ellos tenían dudas sobre algunos temas, lo cual pues era común, era normal. So in the Church of Corinthians, we were talking about topics that they already had doubts about. O sea, que tengamos dudas, pues no es un problema, es algo que sucede. Era el caso de la iglesia en Corinto. So having doubts, it's not a problem, as we can see in the Church of Corinthians. Ellos podríamos decir, una iglesia de primer nivel. They were, that's a way to put it, they were a first level church. Ellos eran gente culta, llena de dones, eran eruditos. They were really wise people and were very cult and had a lot of known people. Y a pesar de eso, era la iglesia con peor salud espiritual. And even in this situation, the people in the church were the people with the worst situation. Así como que la iglesia que todos señalaban como que la que menos espiritualidad tenía era esa iglesia en Corintio. Like the people who were pointing at that had the less growth in spirit, it was Corinthians. La verdad es que esta iglesia que estaba en Grecia, en Corinto, había perdido el sentido de su existencia. And this church, the one in Greece, which was Corinthians, had lost the sense. Y por eso Pablo escribe esta carta con bastantes temas. That's why Paul wrote this letter with a lot of topics. Quería aclarar todas las dudas, He wanted to clarify all the doubts corregir todas las deficiencias. and correct every deficiency, También el propósito era fortalecer su fe y animarlos. and also cheer them up and grow their faith. El día de hoy pues vamos a ver el tema que aborda Pablo para ellos acerca de la resurrección. And today we're going to be talking about what Paul talked about the resurrection. Comenzamos aquí, vamos a retomar estos 4 versículos más otros cuantos en 1 Corintios 15. So we're going to be reading again from the first verses. Ok, dice, además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado,
el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis. Por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos. Si no, creíste en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. Y que apareció a Cefas y después a los 12. Después apareció a más de, ¿cuántos dice? 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles. Y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí. Porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguí a la iglesia de Dios. Pero por la gracia de Dios, soy lo que soy. Y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo, porque o sea yo o sean ellos, así predicamos y así habéis creído. Ok, entonces bueno, en estos primeros 2 versículos que leímos, Pablo habla acerca del Evangelio, ¿verdad? So in these few verses at the start, we see that Paul talks about the principles of the gospel, El cual ya habían recibido los corintios, ellos ya lo conocían. the one that the Corinthians already knew. Y aquí les está diciendo que tienen que continuar, que tienen que permanecer confiando y creyendo en esta buena noticia para la vida eterna. And here he is explaining that they have to continue on and having strength of what's going to happen. Les dice que si dejan de creer, que de nada les habrá servido. And he tells them that if they stop believing, well, it won't be no use. Sin entrar en el tema o en el debate de que si la salvación se pierde o no, Without going into the debate if the salvation we lose it or don't, lo importante es que permanezcamos todos los creyentes en la fe. the important thing is that all the believers should remain in the faith. La salvación es por fe y entonces dice en la palabra que sin fe nadie verá a Dios. The salvation is through faith, and that nobody goes to God without faith. También Pablo está mostrando con hechos y testigos que Cristo murió. And also Paul is showing with evidence that Jesus died. Dice que resucitó al tercer día y enlista un montón de personas que fueron testigos oculares de esa resurrección. And that Jesus resurrected, and there were a lot of witnesses that saw this happen, Lo vieron después de morir, that they saw him after he died, incluyendo, dice Pablo, a él también. including Paul himself. Si Cristo no hubiera resucitado, If Christ wouldn't have resurrected, ninguno de sus discípulos y seguidores hubiera podido entregar su vida por la causa del Evangelio. none of the disciples or the followers would have given their life for the cause of the gospel. La Escritura también por medio de Pablo proporciona una gran enseñanza Also, the letters of Paul show a lot of teaching, en cuanto al tema de trabajar correctamente por el Evangelio, talking about working the way correctly about the gospel. por un lado, pero por otro lado también confiar en que Dios es el que hace la obra. On one hand, and on the other hand, is also trusting in what God is going to do. Lo hace a través de sus siervos, que no son lo importante, sino el mensaje de salvación que ellos tienen. He does this through the servants and the God is going to do through them. Y algo que resalta en este mensaje de salvación, iglesia, el día de hoy que queremos decir es que Cristo venció la muerte. And something that we want to highlight in this is that Jesus beat the death. Y aquí llegamos al primer aspecto sobre la resurrección. And this is where we come to the first aspect and the first aspect of the resurrection. Por favor, toma nota y el primer aspecto es que Cristo venció a la muerte. Please take note, and the first one is Christ conquered death. Aspecto 1, sobre la resurrección, Cristo venció la muerte. Aspect number one, aspect of the resurrection, Christ conquered death. Muy bien, al final de cada enseñanza, los domingos, los que ya son de casa sabrán que presentamos el Evangelio. So every Sunday after the teach, most of you know that we present the gospel. Por si tú no has escuchado antes este mensaje, estas buenas noticias,
In case you haven't heard this message and this news, Al final lo vamos a hacer. we're going to do this at the end. Y mira, así como en ese entonces había quien no creía en la resurrección, pienso que también el día de hoy. And as it happened way back, like also people are not sure of this or not sure of, but this is true. Así como también hay gente que cree que la salvación se pierde. And as also there's people who think that salvation, well, you can lose it, Hay otros que no. and some others that don't believe this. Y tú tienes la libertad, después de que leíste la palabra, de Eh. elegir qué creer. And after you read the word, well, you can choose what to believe in. Solo debemos de confiar en que Dios, en su sabiduría, dejó algunos temas sin tanta claridad. And we just want to know that there's some wisdom in the topics that God did not put very clear. Por ejemplo, si dijera claramente que la salvación se pierde, muchos de nosotros estaríamos autoexcluidos. So if it would be clear on that we could lose our salvation, well, a lot of us would be excluded. Y si también dijera claramente que la salvación no se pierde, pues muchos estaríamos bastante lejos de obedecer a Dios. And if it would have been clear that that the salvation cannot be lost, well, we would be in very big trouble. Hay tantas evidencias acerca de la resurrección de Jesús. And there's a lot of evidence about the resurrection of Jesus. Y una de ellas, iglesia, es que hasta el día de hoy tú y yo estamos aquí por el testimonio de esos que vieron lo que sucedió. And one of those evidence is that we are here today. Hemos creído por el testimonio de muchas otras personas que han visto al Señor en sus vidas. And we are living by the testimony of the people who did see the Lord Ahora, in their lives. el objetivo de este tema no es convencer a nadie de que Jesús resucitó. And the objective of this is that we can show that Christ did conquer death. Eso es una tarea exclusiva del Espíritu Santo de Dios. That is something exclusively from the Holy Spirit. Nosotros lo que hacemos solo es exponer la palabra, We just want to expose the word, que es como una semilla que se siembra, and it's like a seed that you can plant. y oramos para que caiga en una buena tierra And we pray that it can fall in good land. y eche raíz y crezca y en algún momento pues dé un fruto. And in this soil, it can grow roots and it can grow. En los versos del 9 al 11 vemos cómo Jesús vino a servirnos. And in the next verses, we see how Jesus came to serve us Cómo Jesús vino a obedecer al Padre. and how Jesus came to obey the Lord. Como seguidores de Jesús debemos de tener en consideración que el servir a Dios es realmente un honor. And as followers of Jesus, we know that it is an honor to follow him. ¿Sí lo crees así? Do you believe this? Él nos provee de talentos, de dones, de herramientas para servirlo. He provides us with talents, with gifts, so that we can serve him. Él nos ayuda a entender que la obra es suya. He helps us understand that the works are for him. No se trata de que nosotros hagamos algo por Dios. It is not about what we can do for God. Antes, Él hace algo en nosotros y lo hace por medio de nosotros para sí mismo. First, it does this work in us so that we can do it for him. Muy bien, vamos a continuar ahí en los versos del 12 en delante. And we're going to continue on with the verses from 12 Seguimos nuestro estudio en 1 Corintios 15. and continue our study in 1 Corinthians 15. Dice, pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación. Vana es también nuestra fe, vuestra fe. Y si somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es en vana, aún estáis en vuestros pecados, entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Y si en esta vida solamente esperamos en Cristo, más bien, si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres.
Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos. Primicia de los que durmieron es hecho. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Pero cada uno en su debido orden. Cristo, las primicias. Luego, los que son de Cristo en su venida. Ok, entonces, ¿qué está diciendo aquí Pablo? Okay, so what is Paul saying here? Parte del evangelio que hemos estado mencionando es que Cristo murió, pero que también resucitó. Part of the gospel that we were mentioning is that Jesus did die, but he also resurrected. En la época de Jesús había gente, había personas que decían y afirmaban que no había resurrección. In the times of Jesus, there were people who were affirming that Jesus did not resurrect. Aquí lo podemos ver en la pantalla en Mateo 22, 23. And we can see it on the screen in Matthew 22, 23. Dice, aquel día vinieron a él los saduceos, que dicen que no hay resurrección. That same day, Jesus was approached by some Sadducees, religious leaders, who say there is no resurrection from the dead. Entonces había un grupo muy fuerte, muy importante, que ellos sostenían que no existía que un muerto volviera a vivir. So there was a big group who were saying that Jesus did not resurrect. Seguramente hoy en día hay personas que también creen esto, Surely today there's also people who don't believe this. ¿ok? Y es que me distrajo la luz, perdón. Ajá. Pablo razona con los corintios y les dice, si no hay resurrección, entonces Cristo no resucitó. And then Paul says, if there's no resurrection, then Jesus does not resurrect. Y en ese caso, pues el evangelio no sirve para nada. In this case, the gospel doesn't have a need or doesn't work. Inclusive dice que estaríamos haciendo mentiroso a Dios porque Él dice que Él le levantó de los muertos. And in this case, we would be calling the Lord, a liar, because he said that he resurrected Jesus. Lo dice en Hechos 13:30, si gustas tomar nota. And it says this in Acts 13:30. Y ahí está en la pantalla. And as you can see on our screens, Dice, mas Dios le levantó de los muertos. but God raised him from the dead. Dios afirmando que le levantó de los muertos. It's God affirming that he raised from the dead. Dice en la Biblia, antes bien sea todo hombre mentiroso y Dios veraz. And the Bible says that, so may all be the good men, and then you will see. Sorry, es que eso no estaba en los apuntes. Ok. Pero ¿a quién queremos creerle? ¿A Dios, que dice que levantó a Jesús de los muertos, o a estas personas que no hay resurrección? And this is where we want to believe that some people did come from the dead to be resurrected. Ok. Entonces, si Cristo no resucitó, continúa Pablo, entonces de nada serviría creer en Él. And then Paul continues and says, well, if Jesus did not resurrect, there's no use in believing in him. Sus pecados no han sido perdonados y están todos totalmente perdidos. His sins were not washed away. ¿Ok? Entonces, la única esperanza del creyente es que Jesús haya resucitado. And the only hope that the believer had was that Jesus, he did resurrect. Y si esto es falso, oramos en la mañana, decía la persona que dirigía la oración, pues seríamos todos los cristianos como dignos de lástima de todo el mundo. And as we heard in the prayer in the morning, that if Jesus did not resurrect, then would be a pity for all the world. Y en los versos 20 al 23 reafirma y confirma que Cristo resucitó. And in the verses 23 reaffirms and reassures that Jesus did resurrect. Y al haber resucitado Jesús, entonces también los creyentes. And by being resurrected Jesus, also the believers would be resurrected. Pablo toma el ejemplo de Adán, que por causa de su pecado, pues todos los hombres mueren después de él. And Paul takes Eden as an example that the sin came through him. Pero también agrega que por la obediencia de uno, de Jesús, que Dios le levantó de los muertos,
todo el que cree en Él va a vivir nuevamente. But he also adds that everybody who believe in him will be resurrected. Y esta es una gran esperanza y es una gran promesa para nosotros. And this is a big hope and a big promise that it's gonna be that it is for us. Y es que los creyentes también resucitaremos. And is that the believers will also resurrect. Aspecto número 2 de la resurrección, Aspect number 2 of the resurrection, los creyentes también resucitaremos. the believers will also rise. Cuando creemos en Cristo, iglesia, en el Evangelio, And when we believe, church, in the resurrection of the gospel, pues también creímos que Jesús resucitó. we also believe that Jesus resurrected. Es como un paquete, ¿no? Como un solo acto de nuestra fe. It's like a package, a one only act of our faith. Y esto es por medio del Espíritu Santo. And this is through the Holy Spirit. Él pone en cada uno de nosotros una medida de fe. He puts in every one of us some faith. A nosotros nos corresponde poderla ejercitar. And this measure of faith is on us that we can interpret it. La fe es como un músculo. Faith is like a muscle. Si no la ejercitas como yo, pues no va a haber músculo, ¿ah? If you don't exercise it as I do, well, we're not going to have any muscle. Pero si la ejercitas va a estar como Javi. But if you exercise it, then you're going to be like me. Ok, ¿cómo podemos ejercitar nuestra fe? So how can we exercise our faith? Cuando te expones a la palabra de Dios, When you're exposed to the word of the Lord. dice en la Biblia que la fe viene por el oír la palabra de Dios. And the Bible says that the faith comes by hearing the word of the Lord. Entonces, otra manera que podemos ejercitar nuestra fe es cuando somos expuestos a dificultades y problemas. And one of the ways that we exercise our faith is when we're exposed to hard times and problems. Ay, ahorita lo pones otra vez, ¿no? Perdón, es que sí distrae un poco las luces, ¿no? Yeah, sorry, the lights are very distracting. Ok, bueno, entonces, si pudiéramos escoger, yo escogería buscar a Dios en su palabra. So if you could choose, I would choose to look for the Lord in His Word. Si no lo hacemos, a Dios no le va a quedar otra más que exponernos a las dificultades. If we don't do this, well, the Lord's not going to have a way to expose us to the hard times. También es necesario porque ayuda a nuestro carácter, ayuda a darnos experiencia, etcétera. Dios en su sabiduría lo permite, aunque estés en su palabra. It's also necessary so that we can strengthen and that we also be strengthened by His Word. Pero al estar en su palabra vas a estar fortalecido para cuando vengan esas pruebas. And if you read His Word, then you're going to be strengthened when these hard times come. Y bueno, dice Pablo que si los creyentes no fuéramos a resucitar a una vida eterna, seríamos dignos de lástima. And also Paul says that if we weren't resurrected to eternal life, then we'll be a very big pity for the people. Ahora vamos a suponer, que no hay resurrección, So then let's suppose that there is no rise or resurrection, que no existe un Dios. that there is no God, Entonces tú vives una vida en obediencia a Dios que no existe. and then you're living a life in obedience to a Lord that doesn't exist. Cuando muera el que creyó, aunque no hubiera Dios, pues ahí va a terminar todo, ¿no? So when somebody would die, then will that be the end of all? Pero ¿qué pasa si sí hay un Dios, hay una resurrección, hay una salvación y la gente por no creer en Dios se la pierde? So what would happen if there would be a resurrection, a salvation, and some people will lose it? ¿Quién sería una causa de mayor lástima? Who will be a cause of bigger pity? Creo que debemos creer, So then I think we should believe, porque si hay un Dios because there is a God y hay una resurrección and there is resurrection, y nos ama este Dios, and this God loves us, Dios de dioses, the God of gods, el único Dios real y verdadero. the only Lord, true and Ok, real. muy bien. Así como Cristo fue obediente, entonces los versículos del 20 al 23 So as Jesus was obedient, as we can see in verses 23, nos enseña que también nosotros podemos ser obedientes como Jesús. it teaches us that we can also be obedient as Jesus. Y así como Jesús obedeció, confió también en que Dios le levantaría de los muertos. And also as Jesus trusted he will be resurrected from the dead,
Así es que podemos vivir confiados en que Dios va a hacer esta obra en nosotros. This is how we can also live trusting that this is going to be done in us. Ok, vamos a continuar nuestro estudio verso a verso en 1 Corintios 15 And we're going to continue on with our study verse by verse. y vamos a ver a partir del versículo 24. And we're going to be reading now from the verse 24. Dice, luego el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y toda potencia, porque preciso es que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Y el postrer enemigo que será destruido es la muerte, porque todas las cosas las sujetó debajo de sus pies. Y cuando dice que todas las cosas han sido sujetadas a Él, claramente exceptúa a aquel que sujetó a Él todas las cosas. Pero luego que todas las cosas le están sujetas, entonces también el Hijo mismo se sujetará al que le sujetó a Él todas las cosas, para que Dios sea todo en todos. De otro modo, ¿qué harán los que se bautizan por los muertos? Si en ninguna manera los muertos resucitan, ¿por qué pues se bautizan los muertos? Y porque nosotros peligramos a toda hora. Os aseguro, hermanos, por la gloria de vosotros, tengo en vuestro Señor Jesucristo que cada día muero. Si como hombre batallé en Éfeso como con fieras, ¿qué me aprovecha si los muertos no resucitan? Comamos y bebamos, porque mañana moriremos. No erréis. Las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Velad debidamente y no pequéis, porque algunos no conocen a Dios, para vergüenza vuestra lo digo. Ok, Pablo ahora empieza a hablar de los últimos tiempos, ¿sí? So Paul now is talking about the end of times, Escatología. eschatology. Explica que Cristo derrotará todas las autoridades, Explains that Jesus is gonna beat all the authority, todos los poderes de este mundo, all the powers of this world, y el último de ellos será la muerte. and the last of them will be the dead. Dios ya puso toda la autoridad, puso todo bajo la autoridad de Jesús. God already put everything under the authority of Jesus. Dios el Padre le dio un nombre que es sobre todo nombre, God the Father gave him a name above all names, sobre el cual se doblará toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, which where everything will be kneeling towards it, from above and below the earth and waters. y sobre ese nombre toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor para la gloria de Dios Padre. And this word, every tongue and everybody will surrender to this Lord. Entonces no hay nada que esté fuera de la autoridad de Jesús, So there's nothing outside of the authority of Jesus excepto el Padre. except the Father. Pero aquí está diciendo que entonces Jesús, cuando haya vencido a todos sus enemigos, Él se volverá a someter al Padre. And so here it says that when the Lord, when Jesus beats all the enemies, he will also be under the authority of the Father. La palabra de Dios ahora habla o muestra otro argumento acerca de la resurrección de Jesús. The authority of God, it's showing now another argument about the authority of Jesus. Dice que el bautismo sería en vano si no hubiera una resurrección. It's talking about the baptism. It would be in vain if there would be no resurrection. Sabemos que la Biblia enseña que el bautismo no salva, We know that the Bible teaches us that the baptism doesn't save, puesto que la salvación es por fe y no por obras. because salvation is through faith, not through acts. Pero el bautismo es una evidencia de la salvación en la gente. But the baptism is an evidence of this. Pero Pablo dice que todo esto sería en vano si los muertos no volvieran a vivir. But Paul says that all this would be in vain if there was nobody who resurrects. Una de las evidencias que hablábamos al principio de por qué Jesús está vivo And one of the evidence that we have that says that why Jesus is alive es porque los discípulos, los apóstoles, entregaron su vida por el Evangelio. it's because the apostles gave their life for the gospel. Como en el caso ahorita que está diciendo Pablo que él enfrentaba peligros de muerte.
And here it says that, like Paul was risking for his life. Dice que es por causa del Evangelio, porque él vio y a él le constaba que Jesús había resucitado. And Jesus was, well, he said that Jesus was, Había resucitado. why Jesus was, that had resurrected. Entonces, él está exponiendo este tema a esta gente donde había grupos que dudaban, que afirmaban que no tenían resurrección. So he was exposing this to the people who were affirming that there was no resurrection. Y entonces dice que había un dicho que decía, And so it says that there was a saying that would say, comamos y bebamos que mañana moriremos. let's eat and drink that tomorrow we're going to be dead. Entonces, si hasta el día de hoy no hubiera resurrección, So if today there will be no resurrection, pues ¿para qué hacíamos iglesia? then what would be doing church? ¿Para qué estamos aquí? What would be here gathered? Mejor vámonos a comer. So let's now just go have lunch. ¿Ya tienen hambre? Are you guys Sí, hungry? algunos dicen que sí. Yo sí. Vamos a Ok. ver ahí unos ejemplos para abrir el apetito. We're going to see some examples so we can. Chiles en nogada, si no me equivoco. Sí, ok. ¿Qué les parece? Con su granada. Eso suena como, ay, como birria, ¿verdad? O como asado que probé hace unos días delicioso. It's No lo había birria, probado. something that I tried a few days ago. ¿Qué tal unos taquitos al pastor? And how about some tacos? Oh, eso sí se antojan. Más. Ok. ¿Qué más opciones tenemos? Esas son las arepas venezolanas. Ese será nuestro alimento todos los días. Ya las sabemos preparar. Ya las sabemos preparar. This Entonces, is going to be ¿o qué tal comida italiana? about ¿Qué? Italian food. ¿Quién le gusta la comida italiana? Who likes Italian food? Qué rico, ¿no? O un molito clásico mexicano. How about mole, a classical Mexican dessert, well, food? A mi hija la pequeña es su platillo favorito. It's my youngest favorite. Bueno, pero olvidémonos de eso porque sí hay resurrección. But let's forget about that because we're going to be talking about resurrection. Sí necesitamos hacer iglesia. And we do need to do do the Necesi- church. Necesitamos congregarnos, And we need to be gathered servir a Dios, to serve the Lord, buscarlo, to search for Him, orar, and pray. leer su palabra. Read His Word. Dice que si no leemos su palabra, vendrán muchos engañadores a querernos decir cualquier cosa de mentiras y estaríamos expuestos a creerla. And He said that if we don't read His words, they're going to become, people are going to come and say lies, and we're going to be carried away from them. Ya puedes quitar el mole, por favor. Bueno, entonces sí hay resurrección y hay una gran esperanza en ello, So there is resurrection, and there's a big hope in this. porque en estos versos que estudiamos dice que la muerte será destruida. Because in the verses that we just read, it says that the dead is going to be beaten. Dice también que en estos versículos que leímos que las malas amistades, ¿verdad? O malas compañías echan a perder las buenas costumbres. And it also says that if we have bad friendships, or we're going to be losing our good customs. Básicamente Pablo les está advirtiendo de lo importante de lo que están escuchando, Basically, Paul is warning them of the important things that they're listening to. con quién hacen amistad, Who are they making friends with? porque estaban siendo influenciados por personas que los corrompían. Because they were being influenced by the people who were corrected then. De hecho, Pablo se para así con autoridad y dice, de hecho, ni siquiera algunos conocen a Dios. And also Paul was standing there with authority saying, well, some of them don't belong to God. Porque si conocieran a Dios, pues sabría que hay una resurrección. Because if they would believe in God, they would know that resurrection exists. Así vimos en el versículo 26. As we saw in verse 26. Y es el aspecto número 3. And this is the third aspect. La muerte será destruida. The death will be destroyed. Para tus notas, el aspecto número 3 sobre la resurrección, la muerte será destruida. For the people who are making notes, well, the aspects of the resurrection, number 3 is the death will be destroyed. Hay muchas pistas en la palabra de Dios acerca de lo que sucederá en los tiempos finales. There are a lot of clues of what's going to happen at the end of times. Ya lo hemos estudiado en otros libros a fondo. We have studied about this in other books. Lo que nos queda como creyentes es confiar And what remains to us as believers is trust en que las más de 3,000 promesas de Dios van a ser cumplidas.
that the more 300 promises are going to be accomplished. Incluida en esas más de 3,000 promesas, la resurrección. And including in this 3,000, there's a resurrection. Pablo saca el tema de las amistades. And Paul talks about friendships. Y para eso podemos tomar el ejemplo de Jesús. And for this example, we can take Jesus. ¿Qué hacía Jesús? What did Jesus do? ¿Jesús se relacionaba con gente pecadora? Did Jesus was related to sinners? Sí, porque si no aquí no estuviera vacío aquí, ¿verdad? Well, if it would be like that, we wouldn't be here. Entonces Jesús se sentaba con lo peor de lo peor de lo peor. So Jesus spent time or was sitting with the worst of the worst. De tal manera que los religiosos, ¿verdad? Los hombres cultos, los hombres que conocían la palabra de Dios, lo reprendían. In such a way that the very religious people will reprehend him. Decían adentro de sí, si él supiera quiénes son esas personas, no comería con ellos. And they would tell themselves, like, if he would only know who these people were, he wouldn't be sitting next to them. Pero Jesús lo sabía, Jesús lo conocía. But Jesus did know this. He already knew. Y más repudio causaba. And he would be causing more repulse. Fíjate lo que dijo Jesús en Lucas 5:32 ahí en tus pantallas. Look at what Luke says in the verse 5:32. Dijo Jesús, no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. He says, I have come to call not those who think they are righteous, but those who know they are sinners and need repent. Por eso convivía con la gente que era rechazada. That's why he sat with the people who were being apart. Pero sus amistades, But their friendships, ellos sí eran creyentes. they were believers. Ellos eran personas con las que Jesús estaba trabajando. These were people who Jesus was working with. La gente de toda su confianza era con la gente que pasaba más tiempo eran creyentes. The people who he was spending more time with were believers. Entonces podemos relacionarnos con todo tipo de gente. So we can relate to all kinds of people. De hecho, debemos hacerlo. We actually have to do this. A veces como iglesia nos cerramos en nuestros círculos sociales y solo Eh. nos dedicamos a los creyentes. And sometimes we as a church, we just close our circle and only relate to the believers. Y dice Romanos 10, ¿cómo oirán en aquel en el que no han creído? And then Romans 10 says, how can they know if they haven't heard about him? Me siento como rockstar así con las luces. I'm feeling like a rockstar with the lights. Bueno, está bien. Yo soy el encargado, entonces no puedo estar haciendo las dos cosas. Gracias, Caleb, por intentarlo. Ahí vamos. Ahí están bien. Ok, entonces podemos tomar el ejemplo de Jesús y relacionarnos con todo tipo de gente, pero nuestras amistades cercanas, de confianza, que sean creyentes. So we can relate to other people who don't believe in Jesus, but the ones who we trust and our friends should be believers. De hecho, Jesús, ¿tú crees que tenía favoritos? Do you think Jesus had favorites? Pues parece que sí. Well, looks like he had. Tenía a 12 más cercanos, ¿no? He had 12 who were the closest ones. Y de esos 12 cercanos tenía 3 más cercanos. And from those 12, he had 3 who were more close to him. Bueno, no es tanto que fueran sus favoritos, eran más de su confianza. And this doesn't mean that they were their favorites, but he trusted them more. Pero es un buen ejemplo para nosotros, para relacionarnos con todo el mundo, conocer nuevas personas, pero la gente de nuestra confianza sean unos cuantos, creyentes. But this is a way of telling us that this is the way we have to relate with the believers. Continuamos nuestro estudio. And carrying on with our study, Vamos a leer en 1 Corintios 15, 35. we're going to be reading 1 Corinthians 15:35. Dice, pero alguno dirá, ¿cómo resucitarán los muertos, Pablo? ¿Por qué cuerpo vendrán? ¿Con qué cuerpo vendrán? Necio, lo que tú siembras no se vivifica, sino muere antes. Y lo que siembras no es el cuerpo que ha de salir, sino el grano desnudo, ya sea de trigo o de otro grano. Pero Dios le da el cuerpo como Él quiso, y a cada semilla su propio cuerpo. No toda carne es la misma carne, sino que una carne es la de los hombres, otra carne es la de las bestias, otra la de los peces y otra la de las aves.
Y hay cuerpos celestiales y cuerpos terrenales, pero una es la gloria de los celestiales y otra la de los terrenales. El 41 dice, una es la gloria del sol, otra gloria, la gloria de la luna y otra la gloria de las estrellas. Pues una estrella es diferente de otra en gloria. Así también es la resurrección de los muertos. Se siembra en corrupción, resucitará en incorrupción. Se siembra en deshonra, resucitará en gloria. Se siembra en debilidad, resucitará en poder. Se siembra un cuerpo animal, resucitará un cuerpo espiritual. Hay cuerpo animal y hay cuerpo espiritual. Así también está escrito, fue hecho el primer hombre, Adán, alma viviente. El postrer Adán, o sea Jesús, espíritu vivificante. Mas lo espiritual no es primero, sino animal. Luego lo espiritual. El primer hombre es de la tierra, terrenal. El segundo hombre, que es el Señor, es del cielo. Cual el terrenal, también los terrenales. Y cual el celestial, también los celestiales. Y así como hemos traído la imagen de lo terrenal, traeremos también la imagen del celestial. Pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. Un segundo. Pablo enseña que así como la semilla debe morir cuando tú siembras algo para poderse convertir en una planta. Paul teaches us that as a seed, it has to die so that it can turn into a plant. Así también cuando nosotros muramos, entonces vamos a tener un nuevo cuerpo que corresponda a la nueva naturaleza. And we also, in the same way, when we die in the natural body, we're also going to be born again. Pablo se pone ahí a hacer una disertación, una explicación increíble. Paul here says a big explanation about this. Y dice, así como hay un cuerpo para las plantas, hay un cuerpo para las aves, para el ser humano, para los animales, And he says, as there's a body for the plants, for the animals, and for the people, así también hay un cuerpo celestial. there's also a heavenly body. Así como el sol y la luna se diferencian, And also, as the sun and the moon differentiates, así también los cuerpos son diferentes. also the bodies are like this. Pero dice que cuando una persona muere, pues el cuerpo está corrompido. And it says when the like a person dies, the body is corrupted. Pero dice que cuando resucite será glorioso. But it says that when it's resurrected, then it's going to be glorious. Tanto así que será un cuerpo eterno, So much like this that it's going to be an eternal body, el cual no sufre, no se deteriora, no tiene necesidades, no engorda. and such is that it doesn't deteriorate, it doesn't get weakened, and it doesn't get fat. Pablo dice también que Adán pues, fue el primer hombre por el cual entró el pecado al mundo y que fue el primer ser viviente. And he also says that as Adam, well, he was the first man, Pero luego viene Jesús, que es el primer ser que da vida, and then there's Jesus, who is the first being who gives life, que da vida eterna. who gives eternal life. Entonces primero vino lo natural, pero luego viene lo espiritual. So first we see that it comes the natural and then the spiritual. La Biblia enseña que Adán fue tomado del polvo, de la naturaleza, y luego Jesús, que vino del cielo. And then the Bible shows us that Adam was taken from the dust, from the ground, and that Jesus was taken from heaven. Todos como creyentes pues estamos en este mundo, mas no somos de este mundo. Everybody as a believers believers are from this world, but not from this world. Porque al creer en Cristo, ¿sabes qué? Esto terrenal se va a convertir en celestial. But because of Christ, this earthly being is going to become heavenly being. Es que estos cuerpos terrenales, los que traemos ahorita, These earthly bodies that we have right now no pueden vivir para siempre. cannot live forever. Por eso This is why llegamos al aspecto número 4. we come to the aspect number 4. Tendremos un cuerpo celestial. We will have a heavenly body.
Aspecto 4 sobre la resurrección. Tendremos As- un cuerpo celestial. Aspect number 4 about the resurrection, we will have a heavenly body. ¿Te puedes imaginar cómo va a ser ese cuerpo? Can you imagine how this body is going to be? Yo a veces me pongo a pensar y digo, ay no, que tuviera esto y que no tuviera aquello. Sometimes I'm thinking about this and I'm like, well, hopefully it doesn't have this and this other thing too. Lo de menos es que no sufra, ¿verdad? Lo importante es que no va a engordar ni se va a envejecer. The important thing is that it's not going to suffer, it's not going to get fat, or it's not going to get old. No se va a debilitar, no va a tener pereza. It's not going to be weakened, or it's not going to have sluggishness. La verdad es que no sabemos cómo va a ser. But the truth is, we don't know how it's going to be. Pero sí podemos confiar en que va a suceder. But we can trust in that this is going to happen. Podremos lucir un cuerpo mucho mejor que el que nos tocó. We might have a better body than the one we have right now. Mejor que el mejor que hayas visto en esta tierra. Better than any body I have seen in this earth. Pues va a ser un cuerpo celestial. Because it's going to be a heavenly body. Gracias a Dios que nos permitió creer en Él y estar firmes en esta esperanza. Yeah, thank God that He has allowed us to believe in Him and have this faith. Que pasaremos de ser terrenales a celestiales. To come from being earthly to being heavenly. Incluso dice en la palabra, y vamos a verlo ahí en las pantallas, en primera carta de Juan 3:2, It also says in the Word in 1 John 3, dice que seremos como Jesús. Mira, dice, amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste seremos, ¿qué dice? Semejantes a Él, porque le veremos tal cual es. Wow. Yo quiero ser como Jesús. and I want to be like Jesus. Vamos a terminar la última parte de versículos. So the last part of the verses, En el versículo 51, al terminar, dice, he aquí, os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, al final de la trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita. Sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado la ley. Más gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos míos amados, estar firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. La palabra de Dios explica que cuando sea el momento, obviamente habrá personas vivas. The Él va a word of- llegar en un momento así. Ajá. the Word of God explains that when the time comes, there's going to be living people, Y habrá personas pues que ya hayan o hayamos fallecido. and there is also people who are going to be already dead, Los que ya estén o estemos muertos pues seremos o serán resucitados. and those who will be dead will also be resurrected. Y los que estén o estemos vivos, porque no sabemos, And- seremos transformados. And the ones who are alive or would be alive will be transformed. Imagínate estar vivo, pues estás muerto y no te das cuenta, ¿no? Pero estás vivo y ver cómo se transforma esto en algo celestial. So imagine being alive and then being transformed. Pablo se considera a sí mismo que está todavía vivo And Paul talks about himself as being alive cuando Jesús venga nuevamente. when Jesus comes again. Porque ellos creyeron y estaban seguros y tenían la firme convicción de que Cristo estaba pronto a llegar por ellos. Because they were sure and were firm that Jesus was going to come again for them. ¿Y qué crees? Después de casi 2000 años, esta salvación está más cercana. And after 2,000 years, well, this salvation is still there. De hecho, se cree que se han cumplido ya todas las profecías al día de hoy para que la iglesia sea arrebatada en un abrir y cerrar de ojos cuando se escuche esa trompeta. And there's also a strong belief that all the prophecies have been accomplished and that we're going to be hearing sooner the trumpets.
y la muerte será absorbida por la victoria de Jesús. and death would be beaten by Jesus. Mira lo que dice por último Apocalipsis 1:18. And we can read in Revelation 1:18. Dice, y el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. And it says, I am the living one. I died, but look, I am alive forever and ever, and I hold the keys of death and the grave. Al recibir el cuerpo inmortal, la muerte ya no tendrá más efecto en las personas. So, but when receiving the immortal body, the death will have no effect on us. Estén vivas o estén muertas en ese momento, sucederá este secreto que Pablo confía. Either alive or dead, this is going to happen, Paul mentioned. No todos moriremos, pero todos seremos transformados. We are not all going to die, but we will all be transformed. Ese es nuestro último aspecto sobre la resurrección. And this is our last aspect about the resurrection. No todos moriremos, pero todos seremos transformados. We will not all die, but we will all be transformed. Así es que les quedó claro en Corinto que no importaba si estuvieran vivos o muertos, el Señor iba a llevárselos con un nuevo cuerpo. So to be clear for Corinthians, well, it was clear that they was going to be taken and transformed. Y así el día de hoy nosotros podemos tener esa firme convicción y esa confianza que no importa cuál sea nuestra condición, Cristo nos va a llevar con Él. And this is the same conviction that doesn't matter our condition, Christ is going to take us. Cada día que pasa se acorta ese tiempo en que Cristo nos arrebate con Él. Every day that we go by, this time shortens when we come to Him. Entonces, nada más la pregunta es, ¿estamos preparados para ese momento? So the question is, are we prepared for that moment? Acuérdate de la parábola de las 10 vírgenes que tenían su aceite, sus lámparas llenas de aceite, perdón. So remember about the parable about the 10 virgins who had the lamps with oil. Es decir, estar llenándonos de Dios, de su presencia, cada día. In other words, to be prepared and be filled with the word of the Lord every day. Jesús vino, fue obediente hasta la muerte, muerte de cruz, murió en nuestro lugar. Jesus came, died, and He died in our place. Pero también resucitó porque la muerte no lo pudo contener porque no había pecado en él. And He also resurrected because the death couldn't contain Him because there was no sin in Him. Si has nacido de nuevo, ahora también esa culpa y pecado que pueda haber en ti son quitados. And if you're born again, also this sin and shame and Y en- fault will be taken from you. Y entonces la muerte tampoco podrá retenerte. And also the death could not contain you. Y en su tiempo Dios te dará un nuevo cuerpo para estar siempre con Él. And in the time comes, God will also give you a new body. Un requisito dice en 2 Timoteo 1:10, Another requirement that says in 2 Timothy, dice, pero ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. and now He has made all of this plain to us by the appearing of Christ Jesus, our Savior. He broke the power of death and eliminated the way to life and immortality through the good news. Ok, ¿cuál es este Evangelio del que hemos estado hablando el día de hoy si no lo has escuchado antes? So what is this gospel we're talking about if you haven't heard about this? Y vamos a comenzar haciendo una pregunta. And we're going to be starting with asking a question. La pregunta es si has nacido de nuevo. The question is, have you been born again? ¿Qué es esto de nacer de nuevo? What is this about being born again? Permíteme explicarte cómo es esto posible. Allow me to explain to you what this is about. En Juan 3:3 Jesús le asegura a un hombre religioso que si no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. In John 3:3, Jesus assures this man, a religious man, that if he won't die again, well, he will be born again. Y entonces, ¿cómo se da este nuevo nacimiento? And then he asks, how would this be new being born again? La Biblia dice que nacemos de nuevo cuando nos arrepentimos de nuestros pecados And the Bible says that we are born again when we repent from our sin. y ponemos nuestra fe y nuestra confianza en Jesús. And we put our faith and trust in Jesus. Y de esta manera nos rescata de un infierno que no fue hecho para
los hombres, sino para Satanás y sus ángeles caídos. And in this way, he rescues us from being or going to hell that was made for the Satan and his demons. Dios está interesado en rescatarnos, que Él envió a su Hijo, a Jesús, para tomar nuestro lugar. God wanted to save us from this, that he sent his son to Para- die for us, para podernos rescatar de una eternidad sin Él. so that he could rescue us from an eternity without him. Lo importante no es estar en un infierno sufriendo una eternidad. The important thing is to not be in hell for an eternity. Lo importante a considerar es que se trata de una eternidad sin Dios. The important thing is that it will be an eternity without the Lord. Pero gracias a Dios que Él proveyó todo lo necesario por amor para que nosotros estemos con Él. But thank God that he provided everything from love. Dice en la palabra que al final habrá una resurrección total. The word says that at the end that it's going to be ¿Total? a total. Ok. Tristemente, unos resucitarán para condenación eterna y sufrimiento eterno, y Ah. otros para salvación eterna. So some of them will be resurrection. Aquí vemos entonces en Juan 3, puedes leerlo tú con toda calma y vas a encontrarte este proceso de nacer de nuevo a detalle. So you can read in John 3 that they're going to be resurrected, and you're going to find more details about this. Pero básicamente, si tú no lo has hecho antes, si tú no has nacido de nuevo, tú puedes considerar y recapacitar que has vivido una vida sin Dios. So if you haven't thought about these questions, well, you can take a moment to think about what the Lord has for you. Hay personas que el decirle esto es ofensivo, And so there's people that might say this is offensive. pero yo me pregunto, ¿y esas personas cuánto hemos ofendido a Dios? And I'm asking myself, well, these people, how many times have they offended, Lord? Dios a través de Jesús nos está ofreciendo la oportunidad de ponernos a cuentas con Él. Lord, through Jesus has offered us a way to be, to be even with Him, Dejar esa vida atrás y empezar una nueva vida en Cristo. to leave that life behind and start a new life with Christ, Confiando en que sus promesas Él las va a cumplir en nosotros al creer en Él. trusting in His promise that this will happen in Him. Vamos a cerrar todos nuestros ojos, por favor. So let's all close our eyes, please. Si tú ya naciste de nuevo, qué bueno, gracias a Dios. Ora por los que no. If you were born again, well, thank you, and pray for the ones who haven't done this yet. Y yo quiero dirigirme a aquellas personas que están aquí que tal vez nunca han nacido de nuevo. And I want to talk to the people who haven't not been born again. Y simplemente puedes tú responder al llamado de Dios. And simply you can respond to the call of the Lord. Simplemente puedes demostrar tu intención de nacer de nuevo levantando tu mano. So showing only the intention, you can raise your hand so that ¿Ok? Veo tu mano, puedes bajarla, joven. we see your hand. Si hay alguien más que quiera nacer de nuevo el día de hoy, Is there levante su any- mano. Is there anybody else who wants to raise their hand? Puede haber como una lucha interna, There could be an internal battle, pero decídete por Dios. Él dice, yo pongo delante de ti la vida y la muerte, decídete por la vida. but beg for the Lord and say, here I am. Mientras sigues reflexionando en tu lugar, quiero dirigirme a aquellas personas que tal vez están viendo este video en vivo o grabado. And while we do this, I also want to talk to the people who are watching this online. No podemos ver tu mano, obviamente, pero tú sí puedes ver el teléfono que estamos poniendo ahí para que te puedas poner en contacto con nosotros. We cannot see your hand, obviously, but there's going to be a phone number where you can contact us. Y estaremos muy contentos de poderte guiar en esta nueva vida. And we're really gladly to help you and guide you through this new life.